Bueno, continuando con el ciclo de videos de la ruta materno-prenatal, el abordaje clínico basándonos en la resolución 3280 para su socialización, vamos a continuar con la atención de cuidado prenatal, el curso de preparación para la maternidad y la paternidad, la atención de salud bucal y la atención para la promoción de la alimentación y la nutrición. Estos últimos tres pestañitas las vamos a ver un poco rápido y nos vamos a centrar principalmente en la atención para el cuidado prenatal. Recuerden que ya habíamos visto dos escalones de la ruta, que habían sido la atención preconcepcional y la interrupción voluntaria del embarazo. Y continuando con esa ruta, una vez haya tenido la mujer en edad reproductiva su valoración en atención preconcepcional, haya deseado su embarazo, pues acude finalmente en estado de gestación a los controles prenatales y toda su valoración completa. Como tal, los objetivos frente a la atención para el cuidado prenatal están muy relacionados con vigilar la evolución del proceso de la gestación, establecer un plan integral del cuidado prenatal y la atención del parto y ofrecer información a la gestante. Es hacer una evaluación integral, identificar factores de riesgo, intervenirlos, hacer un plan y ofrecer la mejor información para que la mujer, conforme avanza en el proceso de gestación, tome las mejores decisiones junto con el equipo médico frente a la atención del parto y su embarazo. El talento humano, tal como lo propone la resolución 3280, es un profesional en medicina e enfermería y obviamente todo un equipo interdisciplinario de nutrición, psicología y trabajo social, entre otros, que pudiesen necesitarse. Y de pronto en casos específicos o en casos de riesgo, el especialista en obstetricia. Y nuevamente, como en las guías también se hace referencia a ello, las valoraciones iniciales 30 a 40 minutos y los controles 20 minutos. Dependerá si el ingreso es un ingreso tardío, pues deberá acudir con todos los paraclínicos y obviamente requerirá un poco mayor de tiempo para una evaluación completa. Y el control se hace mensualmente hasta la semana 36 y luego cada 15 días hasta la semana 40. Aquí hay como unos lineamientos que propone una resolución 3280, que es asesorar sobre opciones durante el embarazo, valorar el estado de salud de la gestante, identificar factores protectores y de riesgo biológicos y psicosociales, detectar tempranamente alteraciones, brindar información en salud y establecer un plan integral de cuidado. Estos son los 6 elementos claves que debemos abordar frente a una atención para el cuidado prenatal. Miren que es un tema muy de información, de identificación, de análisis y de poder establecer un plan integral para el cuidado de la materna, lo que requiere implícitamente que nosotros prestemos atención franca durante el proceso de atención. A veces caemos en lo rutinario y en el día a día y mecanizamos un poco el proceso de atención, pero si caemos en cuenta este proceso de asesoramiento, de evaluación, de identificación de factores de riesgo y poder brindar finalmente información y un plan, requiere plena atención durante el proceso de la atención, de la valoración de la gestante. Así que por más que podamos escuchar, tener como alguna estructura en nuestra consulta, algunas planillas o algún esquema para trabajar, dediquémonos el tiempo a conversar con la paciente, a hablarla, a escucharla y a interpretar lo que ella nos quiere contar y poder de pronto analizar y escudriñar un poco a fondo algunos elementos que a veces, por ser tan mecánicos y tan metódicos, podríamos escapar. Comenzando, digamos, con esos elementos, estaría valorar el estado de la salud de la gestante y frente a ello, pues todos los componentes que ya dijimos previamente en la atención preconcepcional y que no es más que una historia clínica completa, integral, que logre abarcar todos los conceptos en salud necesarios. Los antecedentes personales patológicos, quirúrgicos, nutricionales, traumáticos, todos los antecedentes en salud referentes que nos puedan servir para hacer una evaluación completa e integral de la gestante. Los antecedentes ginecológicos obviamente habrá que indagar sobre la menarca, el patrón de ciclos menstruales para identificar finalmente su fecha de última menstruación, si es confiable o no y con ella hacer un cálculo de la edad gestacional, los métodos anticonceptivos que haya utilizado o no, si ha tenido infecciones de transmisión sexual como el VIH o la sífilis en épocas anteriores, si ha tenido síntomas de infecciones vaginales o genitales, indagar claramente sobre el tamizaje de cáncer de cuello uterino, que es algo transversal, como una actividad de promoción y prevención. Dentro de los antecedentes obstétricos, perdón, aquí es obstétricos, indagar acerca sobre el intervalo intergenésico, el antecedente de abortos, ectópicos, molas, placenta previa, si tuvo o no alguna complicación en los partos previos,
en los casos que haya tenido una evolución placentaria, una ruptura prematura de membrana, si tuvo polihidramios o oligohidramios, si hubo en la gestación previas retraso en el crecimiento uterino, el número de partos que haya tenido, cuál fue el parto, fue vaginal o fue por cesárea, tuvo alguna complicación durante el parto, hubo retención placentaria o no, tuvo infecciones en el posparto o no, hubo hemorragias o complicaciones hipertensivas o complicaciones sépticas, que son necesarias evaluarlas y tenerlas en cuenta para planificar la gestación actual. Muy importante tener en cuenta los antecedentes familiares, si hay hipertensos en familia, si ha habido preeclampsia en la familia, eclampsia, cardiopatías, diabetes, trastornos metabólicos, trastornos autoinmunes o algunas afecciones neurológicas como epilepsia o trastornos mentales que puedan orientarnos más o menos al riesgo y el tipo de paciente al que nos estamos enfrentando. Obviamente, indagar todo lo relacionado con la gestación actual, hacer un adecuado cálculo de la edad gestacional con base en la fecha de última menstruación o la altura uterina en caso de no tengamos ecografía. Aquí es importante recargar un concepto y es que la mejor forma de calcular una edad gestacional es una ecografía que tengamos antes de la semana 16. En ese orden de ideas, la mejor forma de calcular una edad gestacional sería con la ecografía de tamizaje, que más adelante vamos a ver si hace entre la semana 11 y 13, con base en las medidas, en las biometrías de la ecografía. Cuando hablamos para este caso puntualmente, sería del CRL. Recuerden que en la página de internet ahí existe una página, que es la página de Medicina Fetal de Barcelona, y hay una calculadora con base en la fecha de la ecografía y en la fecha del CRL, podemos hacer el cálculo más exacto de la edad gestacional y con esto nos podemos estandarizar para que todos podamos hablar un mejor idioma. Por eso siempre es muy importante que dentro de nuestro registro de historia clínica no solamente coloquemos los hallazgos de conclusión del examen físico, del examen que se ha hecho en la ecografía, sino que además podamos involucrar los datos claves de algunas medidas. En los casos puntuales, cuando tengamos una ecografía de tamizaje del CRL, cuando es una ecografía del segundo trimestre, DBP, y cuando tengamos una ecografía tardía, más la circunferencia cefálica. Y obviamente tener en cuenta si tiene tamizajes, cómo está el Doppler uterino, cómo está la anatomía fetal. Continuando con esa valoración de la gestación actual, si ha presentado algún síntoma especial o no, si ha tenido edemas, si ha tenido epigastralgia, si ha tenido pitido, cefalea, indagar profundamente signos y síntomas que pueda tener la paciente para poder identificar algún signo de alarma frente a alguna complicación. Y obviamente la valoración psicosocial, que es extensa y debe tratar de incluir lo más profundo posible dentro de esa valoración, evaluar la estructura y la dinámica familiar, qué redes de apoyo social, familiar y comunitaria puede tener, si esta gestación fue deseada o no, si fue una gestación programada, indagar si se puede identificar algún grado de vulnerabilidad como factores de estrés, exclusión social, pobreza, marginalidad, e indagar sobre su manejo, es decir, cómo se está comportando la gestante frente a esos factores externos que de alguna u otra manera la vulneran. Para esto puntualmente la guía, tanto la guía como la resolución 3280 proponen el uso de la escala de Herrera de Hurtado, que anexan incluso en el documento y que más adelante vamos a ver. Sin embargo, yo tengo mis reservas porque a veces considero que más que una valoración psicosocial tiene algunos elementos, pero bueno, ahora más adelante hablamos sobre ello. La idea realmente es valorar todo ese componente psicológico y social que puede estar afectando la salud materna. Y para ello entonces tener en cuenta la red de apoyo, por ejemplo, el nivel socioeconómico de la gestante, cómo es el componente familiar, para que con ello podamos identificar algunos factores de riesgo. La resolución puntualmente también habla sobre, digamos, hacer unos tamizajes de depresión postparto y tamizajes de violencia de género, y propone, digamos, siempre realizar estas tres preguntas para cada uno de estos escenarios. La intención puntualmente, insisto, es hacer una valoración completa en la que podamos identificar si hay evidencias o si hay signos que nos alerten a que pueda haber un escenario de violencia de género o violencia sexual, y si hay o no, digamos, algún tipo de vulnerabilidad que esté generando un episodio estresante que nos exponga, digamos, como el riesgo a una depresión postparto, para que podamos intervenir y planificar tanto durante el embarazo como en la atención del parto, la mejor atención para la materna. Seguiría entonces en ese orden, luego de todo el componente de historia clínica, insisto, es una historia clínica integrada, completa,
la valoración del examen físico, ¿sí? Que nuevamente es hacer una historia clínica completa, un examen físico completo, con un examen cefalocaudal, tener muy en cuenta las medidas antropométricas, la evaluación obstétrica completa a la gestante, teniendo en cuenta obviamente la altura uterina, los movimientos fetales, la frecuencia cardíaca fetal, si es necesario o no una evaluación ginecológica, pues se llevará a cabo. Todo dependerá de los signos y síntomas que la paciente está manifestando, o si tiene alguna duda, porque por defecto la paciente podría solicitar esa valoración. Y tener en cuenta que digamos que con base en esas medidas antropométricas que podemos calcular y con base puntualmente en el índice de masa corporal, hacemos una proyección de cuál será la ganancia de peso esperada para la gestante. Si al inicio del control, por ejemplo, tenga un índice de masa corporal de 20, menor de 20, esperamos que esta gestante pueda ganar entre 12 a 18 kilogramos de peso. No se debe quedar ahí, debemos avanzar un poco más a que no solamente proyectar la ganancia de peso, sino hacer un seguimiento a esa ganancia de peso. Nada me gano con que yo en mi primer consulta haga una proyección de la ganancia de peso si a los 4 controles, 5 controles, ganó solamente 1 kilo y no hice ninguna intervención. La idea es proyectemos la ganancia de peso esperada para la gestante según un índice de masa corporal en el primer control y hagamos un seguimiento periódico, y periódico es en cada consulta, para que miremos si esa ganancia de peso está siendo cumplida, si estamos llegando a la meta de cumplir esa ganancia de peso esperada para la gestante. Insisto nuevamente, la valoración ginecológica en caso de ser necesario, e insistir en que se hace un examen físico completo. La idea es poder identificar todos los factores de riesgo posibles para intervenirlos y evitar complicaciones maternas durante la gestación, el embarazo y el puerperio. Parto y puerperio. Otro componente a tener en cuenta son los laboratorios, y digamos que tradicionalmente los hemos clasificado, digamos, en los 3 trimestres de la gestación. Tener en cuenta que tanto la guía de práctica clínica como la resolución 3280 son complementarias, porque puntualmente la guía de práctica clínica para el tamizaje de diabetes no propone que sea una glicemia en ayunas en el primer trimestre, sino que se haga el tamizaje para diabetes estacional con la curva o con la prueba de primer paso en semana 28, 24-28. Pero la resolución 3280 sí propone que sea una glicemia en ayunas en el primer trimestre, en el primer contacto con la gestante. En ese orden de ideas, estos son los paraclínicos que se solicitarían en el primer trimestre. Un hemograma para identificar si hay procesos infecciosos o hay un cuadro anémico. Una hemoclasificación para adivinar, hacer digamos una pesquisa de ese riesgo que puede haber para isoinmunización. La glicemia en ayunas, en este caso esa glicemia nos serviría para diagnosticar no una diabetes gestacional, sino una diabetes pregestacional y poder, digamos, generar las intervenciones necesarias. Urocultivo más antibiograma en caso de que tengamos un uroanálisis con bacteriuria asintomática o que la paciente presente manifestaciones clínicas de una infección urinaria. Tamizaje para VIH, que se hace con la prueba rápida para VIH. PRT, que digamos que es como las siglas que hemos utilizado tradicionalmente para manifestar prueba rápida termonémica, que es la prueba rápida que actualmente se utiliza dentro del esquema diagnóstico para sífilis gestacional y que muy probablemente en un futuro será para la sífilis en población general. El antígeno de superficie para hepatitis B. Recordemos que obviamente tener positivo este examen nos pone en un riesgo que debe ser intervenido y analizado durante la gestación. Igualmente hacer el tamizaje con rubiola IgG hasta la semana 16 y toxoplasma IgG IgM para identificar si tiene antecedente de inmunidad previa para toxoplasma, y si no la tiene, pues hacerle el control de seguimiento mensual con IgM de toxoplasma para identificar si hay una infección activa durante el curso de la gestación. La citología cervicovaginal y la gota gruesa que se debe hacer en zona endémica, así como la prueba para Chagas. En un segundo momento, digamos, estaría la prueba rápida, el segundo trimestre, perdón, en el cual haríamos nuevamente un hemograma en semana 28, la prueba de tolerancia a la glucosa o la prueba de primer paso para el tamizaje de diabetes en semana 24-28, VIH y PRT, o sea, prueba rápida para sífilis, en el segundo trimestre. Insisto, estas últimas dos, VIH y prueba rápida para sífilis, se realizan en el primer, segundo y tercer trimestre. Tradicionalmente lo estábamos haciendo al principio y al final del embarazo, pero tal como lo propone la guía, la guía y la resolución 3280 se hacen en cada trimestre. VIH y prueba rápida treponémica. Y finalmente, para el tercer trimestre, estaríamos pendientes de hacer el tamizaje para el estreptococo del grupo B en semana 35-37 y, como ya lo hemos dicho, el VIH y el PRT.
Eso digamos en cuanto a laboratorios, exámenes o ayudas diagnósticas de laboratorios. Y en cuanto a las ecografías, lo que normalmente dice la guía y claramente también dice los lineamientos de la 3280 es que tenemos realmente la necesidad de realizar dos ecografías. Una ecografía que es la ecografía de tamizaje que se hace entre semana 10.6 a 13.6 días de gestación, que es la ecografía de tamizaje o que usualmente se conoce como la ecografía genética también, en la que se busca identificar en esta época en especial algún hallazgo que me pueda orientar a la presencia de alguna cromosomopatía o algún defecto de la espina bífida o algún tamizaje pues como de nucleotídeas para identificarlo y proponer alguna estrategia de tratamiento. Y la segunda ecografía que se necesitaría sería realizarla entre semana 18 y la semana 23-6. ¿Por qué en esta época? Porque en esta época es cuando se ha culminado, digamos, el desarrollo de los órganos y lo que continúa de aquí a allá en adelante es el crecimiento de los organismos. Entonces la ecografía de detalle precisamente lo que hace es eso, un análisis a detalle de las estructuras anatómicas del cuerpo, del feto, para identificar si realmente están los dos pulmones, su corazón con las cuatro cámaras, los dos riñones y todas las estructuras completas y ordenadas. Y en ese orden de ideas lo que continuaría de ahí en adelante sería crecimiento. Motivo por el cual no se motiva a hacer una ecografía más de seguimiento, porque si la paciente tiene una buena ganancia de peso, una buena altura uterina y todo su embarazo cursa con una evolución normal, no requiere ninguna otra intervención. No se necesita ninguna otra ecografía, no se necesita una ecografía para tamizaje de bajo peso, al menos no lo propone ni la resolución 3280 ni la guía de práctica clínica colombiana para tamizaje de restricción de crecimiento uterino en semana 32, como en algunos países de pronto ya lo están haciendo. En el nuestro todavía no se ha acogido esa recomendación. Y si vamos a utilizar ecografías, vamos a solicitarlas con algún criterio clínico. Por ejemplo, la guía sí propone que si tenemos una gestante con una altura uterina por debajo del percentil 10 o por encima del percentil 90, pues podemos solicitar una ecografía para mirar cómo está el crecimiento fetal e identificar si hay alguna malformación o algún hallazgo ecográfico que podamos identificar. Si vamos a tener ecografías, insisto, debemos tener una motivación, no para control, no para tamizaje. Las únicas dos ecografías que la guía propone son la ecografía de tamizaje y la ecografía de detalle, como se los acabo de exponer. Luego de eso vendrá entonces la valoración del riesgo materno, ¿sí? Teniendo en cuenta todos esos elementos que hemos tenido y abordado durante la valoración inicial, pues es tener en cuenta cada uno de sus hallazgos y tomar decisiones. Un diagnóstico, una intervención y un plan de seguimiento. Aquí como recordando muy bien el tema de prestemos atención frente a todos los esquemas y no nos encasillemos, digamos, a ese proceso de mecanismo de siempre tener la misma estructura en la atención, sino detenernos un poco, leer un poco y tomar decisiones y analizar realmente lo que estamos encontrando en cada momento. La 3280 propone lo del plan de cuidados y esto lo traía, es un plan de cuidado, digamos, muy sencillo porque estamos hablando de una gestación en curso normal y dentro de ese embarazo de curso normal, pues la recomendación puntual es la formulación de micronutrientes. Recordemos que el ácido fólico es hasta la semana 12 de gestación, desde la etapa preconcepcional hasta la semana 12 de gestación. Es decir, no se requiere más adelante después de ello, a no ser que tengamos ya, digamos, un riesgo o un criterio que nos lo implique usar. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que tengan historia de epilepsia y estén tomando anticonvulsivantes. El calcio, insistir, la dosis es 1200 miligramos a partir de la semana 14 para todas las gestantes, para disminuir el riesgo de preeclampsia. Quienes tengan riesgo de preeclampsia, pues con más razón. Sin embargo, la recomendación es 1200 miligramos día. Tradicionalmente, lo que normalmente entregan las EPS en su salud, en su dispensario de medicamentos, es carbonato de calcio 600 miligramos. Así que en ese orden de ideas requieren de 2 tabletas. Verifiquemos esa dosis y esa presentación al momento de la formulación. Y el sulfato ferroso o el hierro, el suplemento de hierro, requeriría a todas las gestantes. Sin embargo, a quienes tengan una hemoglobina por encima de 14, evaluar el riesgo y punto de decidir no es necesario que tomen el sulfato ferroso. Otro componente sería el componente de vacunación, que siempre tendremos que evaluarlo, y es pues, verificar que tenga al menos el toxoide tetánico vigente. Si no lo tiene vigente, pues actualizarlo. La dosis de la influenza estacionaria, que cada año debemos aplicarnos a partir de la semana 14-16.
y el DPTA a partir de la semana 26, para que completemos el esquema de vacunación de la gestante como tal. Vendría entonces, luego de esta valoración inicial, en la que identificamos todos esos riesgos, hicimos una historia clínica completa, le mandamos los paraclínicos para identificar factores de riesgo, siguen los controles tal y como lo habíamos planeado desde el principio, siguen los controles mensuales para hacer un análisis y evaluar cada uno de los hallazgos, cada uno de los exámenes y interrogar e identificar factores de riesgo. Puntualmente, la resolución 3280 expone elementos claves. La evaluación de la tensión arterial, que obviamente lo que quiere es buscar que esté dentro del límite normal, y haciendo énfasis en que si están 140-90, perdón, mayor a 140-90 en dos ocasiones, es decir, en dos tomas que estén separadas por al menos 4 horas, después de la semana 20 de gestación, o que tenga 160-110 en una sola toma, deberá ser pues remitida para valoración y estudio o lesión de órgano blanco. Aquí la invitación es a que nos tomemos muy en serio el tema del examen físico y la toma de la tensión arterial, y que si tenemos dudas, inquietudes, pues es mejor esperar un poquito, hacer un control, un seguimiento, pero no dejarlo pasar por largo, ¿sí? A veces no caer como tal en la inercia médica, sino poder, si tengo alguna duda, generar intervenciones, generar esquemas de manejo, generar algún plan para que podamos tomar una decisión clara y objetiva frente a los hallazgos que estemos teniendo en el paciente. Hacer las pruebas de ganancia de peso para mirar a ver si lo que estábamos diciendo ahora no solamente es generar una expectativa de ganancia de peso, sino realmente hacer un seguimiento, y para ello las pruebas de ganancia de peso, para ver si requiere o no la intervención por nutricionista o un equipo multidisciplinario. El seguimiento a la altura uterina, con lo que nos vamos a guiar indirectamente de cómo va el crecimiento fetal, la frecuencia cardíaca fetal y la situación de presentación fetal a partir de la semana 36, con el fin de poder generar la expectativa de si es cefálico, si es podálico, si está transverso y qué plan de manejo podrá requerir. Podrá atenderse en primer nivel, requerirá alguna intervención diferente en un nivel complementario o una atención por parto por un especialista. Todo esto pues con el fin de generar un plan de parto. El plan de parto a veces es un poco complejo, pero sí que tiene elementos claves, como lo estamos afirmando ahora, el tema de la presentación fetal, poder definir si sí o si no está cefálico, y en ese orden deberías hacer un plan de parto, como lo estábamos mencionando previamente. Educar a la familia y a la materna en signos para reconocer el inicio del trabajo de parto. Siempre socializar con las familias en la fecha probable de parto. A veces damos por entendido que la gestante lo tiene claro y realmente no es así. Recuerden que las ecografías, conforme avanzan, pueden tener errores normales de 2 hasta 3 semanas dependiendo del periodo en el que se hagan, y por lo mismo la fecha probable de parto puede variar. Pero eso no quiere decir que realmente esté variando, porque la edad gestacional no cambia. Siempre será tendría con la que hagamos ese mejor cálculo, que como ya le hemos dicho es una ecografía que se haga antes de la semana 16, y que no esté pues muy distanciada de la FUM. Entonces siempre socializar a la materna la fecha probable de parto para que conozca su fecha probable de parto, que es una fecha probable de parto, y educar siempre a la gestante en que un parto se puede dar dentro de términos normales entre semana 37 e incluso hasta la semana 41. A veces las gestantes llegan a servicios hospitalarios con 40.2 semanas alertadas y alarmadas que porque el niño se le está pasando de tiempo, cuando realmente no es así. Hagamos una evaluación completa y bien detallada del caso en particular que se nos está presentando, e identificar si realmente hay un riesgo que debamos tener en cuenta, calcular adecuadamente la edad gestacional, y con esa edad gestacional la fecha probable de parto. Obviamente hay escenarios en los que hay muchas variables y ese cálculo es un poco complicado y requerirá entonces de un seguimiento ecográfico. Puntualmente cuando tienen inicios tardíos, cuando la fecha de demostración no la reportan y tienen una ecografía tardía. Habrá que hacer análisis y hacerle seguimiento tanto con medidas antropométricas como ecográficas para poder definir la fecha probable de parto, pero sí pues es importante educar a la gestante para que tenga cuidado sobre ello. Y muy importante, obviamente, empezar a educar desde el proceso de la cuidado prenatal, cuáles son los cuidados del recién nacido y cuáles son los cuidados postnatales. Aquí puntualmente importantísimo hablar sobre la lactancia materna y sensibilizar a todas nuestras maternas. Y la idea es sensibilizar a todos los médicos igualmente a la importancia de indagar acerca de ello. Siempre tomémonos un tiempo y averiguar y consultar con nuestras gestantes si ya ha tenido experiencias previas de lactancia materna, cómo fue esa experiencia,
y qué dudas o qué interrogantes tienen frente a ello y tratar de resolverlas de la mejor manera. Hablando con el tema del control y seguimiento del parto, recordar puntos claves de la guía de práctica clínica colombiana con relación al riesgo de preeclampsia. E insisto, mujeres con alto riesgo son aquellas que presentan algunas de las siguientes características. Para enumerar: antecedentes de trastornos hipertensivos en embarazos previos, enfermedad renal crónica, enfermedad autoinmune como lupus eritematoso sistémico o síndrome antifosfolípido, diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 e hipertensión crónica. Cualquier persona que tenga cualquiera de estos diagnósticos requerirá entonces el uso de ASA, 75-100 miligramos de aspirina, todos los días a partir de la semana 12. Y realmente se puede ir hasta el día del parto, sin ningún problema, digamos, riesgo o temor de que pueda generar trastornos hemorrágicos al momento del parto. Y el otro escenario es cuando tienen un riesgo moderado, para lo cual deberían tener dos elementos, es decir, dos factores de riesgo. Primer embarazo, edad mayor de 40 años o más, intervalo intergenésico mayor a 10 años, índice de masa corporal mayor o igual a 35 en la primera visita, antecedente familiar de la preeclampsia y embarazo múltiple. Si tenemos estos hallazgos, si tenemos dos de estos hallazgos, entonces requerirá iniciar igualmente ASA a partir de la semana 12, todos los días durante el embarazo hasta el día del parto. Y la guía propone, digamos, unos instrumentos o insumos o dispositivos que se deben utilizar dentro de lineamientos, para lo cual está entonces el carnet de control prenatal estandarizado. Digamos, aprovechar el espacio para que tratemos de que todos los municipios del departamento pudiésemos utilizar al menos una plantilla lo más homogénea posible. Y recordar que la visualización es un elemento muy valioso al momento de analizar. Es mucho más fácil cuando yo en un solo vistazo puedo identificar rápidamente cómo se han comportado todas las variables de la gestación, incluso las variables antropométricas como las ayudas diagnósticas, que digamos en un desorden, en una arriba, en una abajo, en una atrás, en delante, en una letra, en otra, podrá generar confusiones. La invitación me parece a mí que es muy importante manejar un carnet de control prenatal que sea muy homogéneo entre todos. Y así mismo lo propone, digamos, el uso del carnet con las variables del CLAP, la 3280. Está la otra herramienta que estábamos hablando, que era la escala biopsicosocial de red de resultados, pero ahorita la vamos a ver a detalle un poquito. Y la tabla de Atala, que son unas tablas chilenas, pero que, digamos, están homologadas para Colombia, en el cual hacemos seguimiento al peso materno con base al índice de masa corporal, y con el cual hacemos como la proyección si está ganando o no. ¿Cómo va esa curva de peso? ¿Ganó peso? ¿Subió más? ¿Está más pendiente? ¿Menos pendiente? Es algo a tener en cuenta durante la valoración. Esta es la escala de riesgo biopsicosocial de Red de Hurtado. A mí personalmente me costó mucho al principio entenderla, ya la entiendo un poco más. Y la idea es que se evalúen que la presencia o no de estas variables que están aquí contempladas, clasificándolo con puntos, y se determinaría un alto riesgo biopsicosocial a quienes tengan más de 3 puntos de la tabla que aquí estamos, digamos, exponiendo. Definen lo que es ansiedad severa y lo que es un soporte social inadecuado. Sin embargo, si uno se pregunta, venga, quienes consumen sustancias psicoactivas están aquí contempladas, pues uno podría decir, no, pues lo que pasa es que está inmerso un paciente con un cuadro de ansiedad severa o que tiene un soporte social inadecuado. Sí, pero me parece que es un poco muy directo. Pero bueno, la intención de la evaluación psicosocial es poder integrar todos esos elementos claves durante la atención para poder identificar si hay o no un riesgo y poder intervenirlo. Los otros tres componentes de los que habíamos hablado era el curso de preparación para la maternidad y paternidad. Eso es digamos, aunque está inmersa dentro de las actividades individuales, realmente hacen más parte de las actividades colectivas. Y la resolución 3280 expone ampliamente, digamos, las actividades que se pueden realizar durante el curso de preparación. Incluso estos son pantallazos de la resolución 3280 donde dice cuál es el objetivo de la actividad y cómo se puede desarrollar la actividad. Para tener en cuenta, y aquí les pongo la página 274 de la resolución 3280. Otro componente, la atención para la promoción de la alimentación y nutrición. Aquí me parece importante que la misma resolución expone que se deben hacer, es decir, todas las gestantes deben tener al menos una valoración, y dependerá de cómo se llama esa valoración del estado nutricional, si requiere o no seguimientos. Lo que quiere decir es que si una gestante está en un estadio normal y no identificó
en una IMC normal y no identifico factores de riesgo o no identifico alteraciones en su patrón de alimentación, pues no debo asistir a control. Pero si estoy como frente a una gestante que a pesar de que tiene una, un índice de masa corporal en un rango normal, pueda tener un comportamiento inadecuado, o una paciente con un índice de masa corporal de obesidad, pues esta paciente sí, francamente requiere un seguimiento y se puede programar directamente. La misma 3280 expone muy similar a lo que ya hemos hablado con base en el índice de masa corporal, la ganancia de peso por semana y la ganancia de peso total, para que la tengamos en cuenta y le insisto nuevamente, hagamos ese seguimiento para generar intervenciones. Todo este meollo del cuento del control prenatal no busca más que poder identificar factores de riesgo e intervenirlos. No solamente identificar enfermedades, ¿sí? Pues obviamente uno identifica una enfermedad y la trata, pero se trata de identificar factores de riesgo e intervenirlos para mitigar el impacto de estos mismos y evitar complicaciones a final de la gestación o el embarazo, parto y puerperio. Y está otro concepto que es la atención salud bucal. La 3280 manifiesta incluso que se debe requerir 2 controles por salud bucal, por odontología, para que le hagan una evaluación integral, identifiquen los hallazgos y con base en esos hallazgos generar pues como las intervenciones y el tratamiento requerido. Fundamentalmente como que todo esto nace en una teoría de que obviamente el riesgo de tener una complicación oral podría terminar en una complicación séptica del embarazo. Eso ya actualmente está un poco más debatido. Sin embargo, pues el proceso, el concepto de promoción y prevención en salud es transversal y por eso es necesario continuar con la promoción de salud oral durante la gestación. Ese sería el segundo ciclo de los videos en los cuales avanzamos un poco más y pasamos de esa etapa preconcepcional a la concepción como tal, el seguimiento y el control para llevar a feliz término, con un planteamiento de cómo sería durante todo el control del embarazo y con un planteamiento igualmente de cómo podría llegar a ser la atención del parto. En el siguiente ciclo podríamos ver entonces la atención del parto, puerperio, las complicaciones del parto. Vamos a mirar un poco por encima, pues no por encima, pero sí tampoco muy a detalle estos elementos para luego cerrar con un tercer video, pero con un cuarto video que busca resumir un poco todos estos elementos que hemos visto. Espero haya sido de su agrado y que sea de utilidad para consultas posteriores y que tengan un feliz día.